Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar donde hoy vamos a tratar de desentrañar qué es esto de los agentes de inteligencia artificial. Y para eso hemos traído con nosotros a Juanmi López. Juanmi, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tratar de hablar de lo que es un agente, pero no solo desde el punto de vista de la teoría, de lo que es un agente de inteligencia artificial, sino también con Juanmi lo hemos traído para ver cómo se refleja todo eso, todas esas perspectivas tan buenas que hay de que los agentes cambien muchas cosas, ¿no? En nuestras empresas y nuestras organizaciones, pero desde el punto de vista práctico. Vamos a ver, Juanmi López, qué nos cuenta de cómo están funcionando los agentes a día de hoy. Porque si yo os dijera, vamos a hacer un ejercicio donde nosotros somos un modelo de lenguaje y tenemos que completar la siguiente frase, ¿no? Tengo que hablar con mi agente de... Todo el mundo prácticamente le va a venir la palabra seguros detrás, ¿no? Porque es una palabra que está muy asociado con el tema de seguros y Juanmi pues está en ese sector de seguros, que es un sector muy complejo y donde los agentes pues seguramente tendrán mucho que hablar. Bueno, vamos a empezar un poco con la introducción a lo que es un agente, ¿no? Si vamos a la RAE, ¿no? La RAE nos dice que un agente es una persona que obra con poder de otra para gestionar algo en su nombre, ¿vale? Esto es lo que todos sabemos que es un agente. Entonces, la idea es que construir agentes de inteligencia artificial donde en vez de personas sean máquinas las que puedan hacer esto, ¿no? El concepto de agentes de inteligencia artificial es un concepto que empezó a surgir a final de 2023 y se decía que 2024 iba a ser el año de los agentes, ¿no? Pasó todo 2024 y no ocurrió. Al final de 2024, obviamente, 2025 iba a ser el año de los agentes. Llevamos ya la mitad de año y parece que sí que se están haciendo avances y luego Juanmi nos lo confirmará. Y sí que parece que este o el año que viene sí que podría ser el año de los agentes, ¿no? Según OpenAI, hay varios niveles de inteligencia artificial, ¿no? Hasta llegar a esa AGI o en camino a esa AGI. El primero es el de los chatbots, ¿vale? Que es el que todos pudimos ver cuando en 2022 tuvimos acceso a ChatGPT por primera vez. El siguiente nivel es el de los razonadores, en donde los chatbots ya no solo dan respuestas pues esperadas por los humanos, sino que además son capaces de realizar tareas de razonamiento, ¿vale? Según OpenAI, este nivel ya lo hemos superado con los últimos modelos de o 1 o 2 o, bueno, o 1 y o 3 y ahora o 4 que va a ser el siguiente. Y por tanto, el siguiente nivel de inteligencia artificial, según ellos, es el nivel de los agentes, ¿vale? Pero claro, el nivel de los agentes, tal y como lo hemos definido, sería pues algo como lo que hemos visto todos en la película Her, ¿no? Algo que está ahí, con el que podemos interactuar, con el que podemos hablar y que pueden hacer muchas tareas por nosotros de manera autónoma, ¿no? Y aquí está un poco la clave de los agentes que tenemos hoy en 2025, ¿no? Porque podríamos decir que estos agentes automatizan tareas, pero no podemos decir que sean totalmente autónomos, es decir, todavía requieren supervisión. Así que esta clasificación de niveles de inteligencia artificial de OpenAI parece más un pensamiento iluso, ¿no? Lo que se llama en inglés wishful thinking, ¿no? Que es lo que ellos les gustaría que fuera, ¿no? Más que una realidad de que estos agentes realmente sean totalmente autónomos como en la película Her. En 2024, de hecho, vivimos lo que yo considero un poco fiasco, ¿no? Que fue la venta de Microsoft Copilot, ¿no? Como los agentes, ¿no? Que iban a automatizar un montón de tareas y que no acaban de funcionar bien o no acaban de coger tracción en el mercado corporativo. Este año, por supuesto, será otra cosa. Pero no hay que pensar que el tema de los agentes es un tema que no tiene posibilidades, porque imaginaos si hoy en día interaccionáramos con ChatGPT tal cual salió en 2022. Todos pensaríamos, sería objeto de burla, diríamos, qué chatbot más malo, ¿no? Sin embargo, en 2022 eso nos sorprendió y poco a poco hemos visto cómo han ido evolucionando los LLMs a sistemas que ahora mismo pues, los utiliza la gran mayoría de personas. Y con los agentes va a ser lo mismo. Aunque hoy tengamos agentes pues, muy sencillos, obviamente con el paso del tiempo y el paso de los años, estos agentes van a evolucionar hacia ese nivel de autonomía
no sabemos cuánto tardarán hasta vivir en un mundo tipo GER, pero la evolución es ir hacia pasar de la automatización a la autonomía. Y tenemos los primeros agentes, los primeros ejemplos de agentes podrían ser como Deep Research, si lo habéis utilizado, está disponible en OpenAI y también en Google. Y son agentes que se dedican a hacer tareas de investigación que lo hacen, vamos, en background, es decir, tú le mandas una tarea, te hace unas preguntas para afinar un poco más lo que quieres buscar, busca por internet toda la información y te compila un informe que puede ser bastante útil según el área donde estés. Estos son los primeros ejemplos de agentes, pero también tenemos agentes en programación, por ejemplo, que también se están utilizando mucho. Eh, Cogen un repositorio de código de lenguaje de programación y lo pueden analizar y pueden hacer cambios dirigidos. Y bueno, estos están siendo bastante útiles, están siendo muy disruptivos en lo que es el desarrollo del software. Pero lo que vamos a hablar hoy son de los agentes aplicados a una organización, ¿no? Que son agentes personalizados, específicos de una organización o específicos de un sector y que ayudan pues, a automatizar todas estas tareas o agilizar todas estas tareas. Vamos a ver lo que sería el diagrama de un agente. Un agente de inteligencia artificial, lo primero que tiene que tener es una identidad. Es decir, no puede ser un LLM o un ChatGPT como los que hemos visto, sino que hay que dotarle de una identidad. Em, Esta identidad tiene lo que es el rol, lo que ese agente es, ¿no? Y luego su objetivo, ¿no? Lo que ese agente tiene que tratar de conseguir. ¿Tenéis alguna idea de cómo se programa esa identidad o cómo se le configura esa identidad? Bueno, pues obviamente en el mundo de la inteligencia artificial, en la era de la inteligencia artificial, esto se programa utilizando lenguaje natural, ¿vale? Si es en español o si es en inglés. Y obviamente un agente no tendría sentido o no podría funcionar sin un LLM asociado, sin un modelo de lenguaje que le ayuda a esas tareas de planificación y razonamiento que necesita un agente para poder operar. La elección del LLM es muy importante porque en función de lo que vaya a hacer ese agente, pues tenemos que medir digamos, la disyuntiva entre capacidad de ese LLM y el coste asociado. Si tenemos un agente muy sencillo y le ponemos un LLM detrás, pues que tiene un coste muy elevado, pues obviamente podría hacer que ese agente no fuera viable económicamente. Luego, este agente también tiene, a diferencia de un LLM estándar, ¿no? Tiene acceso a herramientas. Estas herramientas, pues, son programas de software tradicional, como puede ser una calculadora o un acceso a Internet para extraer artículos de una base de datos o de lo que sea. Cualquier API que se os ocurra que ofrece un servicio de software tradicional, ¿vale? Estos serían las herramientas a las que tiene acceso el agente y, por supuesto, el uso de esta herramienta también está programado con el lenguaje natural. A la gente se le dice en sus objetivos qué herramientas dispone y cómo utilizar cada una de ellas. Luego, el agente también tiene que tener memoria. Y aquí hay dos tipos de memoria que hay que considerar según el tipo de agente. El primero es la memoria de las interacciones pasadas con el usuario. ¿Por qué? Porque esto puede ser muy útil en función del tipo de agente que estemos construyendo para que las respuestas tengan sentido y con respecto a toda la conversación anterior. Pero en esta memoria también tiene que haber una base de conocimiento que ese agente debe de necesitar o está personalizada para él para poder cumplir con su tarea. Entonces la memoria es tanto las interacciones pasadas como toda esa base de conocimiento que le sirve a la gente para cumplir con su función. Y luego hay otra serie de tareas que la gente puede hacer. Y esas tareas, obviamente, las puede ejecutar otro agente. A diferencia de las herramientas, que son simplemente pues, llamadas a funciones que con una entrada esperada y una respuesta esperada, las tareas pueden ser ejecutadas por otros agentes. Por tanto, su rango de acción puede ser muchísimo mayor. ¿Por qué queremos que otras tareas se ejecuten por otros agentes? Porque hemos visto que cuando tenemos una tarea compleja,
para hacerla con inteligencia artificial, con agentes, es más conveniente dividirla en subtareas y crear agentes especializados en cada una de esas subtareas y si hace falta coordinar esos agentes, crear un agente específico para orquestar, ¿vale? Entonces, estas tareas son habitualmente hechas por otros agentes cuando hacemos esa descomposición de una macro tarea en distintas tareas para que funcione mucho mejor. Y por último tenemos los guardarraíles. Si estos, sobre todo cuando estos agentes están expuestos al público, tenemos que tener cuidado de que no se utilicen de manera fraudulenta o bien para extraer información o bien para hacer tareas erróneamente y provocar problemas, etcétera, ¿no? Estos guardarraíles tienen esa doble misión de proteger de un usuario malicioso y a la vez asegurar que el agente no va a hacer tareas que tengan luego un coste asociado para la empresa que los pone a disposición del público o aunque sea para uso interno, ¿no? Que no tenga consecuencias catastróficas. Así que bueno, esto sería un poco el diagrama de un agente que como veis va más allá de lo que es un modelo de lenguaje, pero claro, todo esto le falta el ingrediente más importante y es que funcione, ¿vale? Todo esto en el mundo real tiene que funcionar. Y para eso, pues hemos traído aquí hoy a Juanmi, que nos va a contar su experiencia desarrollando agentes en su sector, que como hemos dicho al principio, casa muy bien con el tema de agentes, que es el sector de los seguros. Pues Juanmi, muchísimo. cuéntanos, sí, cuéntanos un poco qué es Segurosía, que es la empresa que has fundado, primero para que cojamos un poco de contexto sobre luego los agentes que nos vas a explicar. Muchas gracias, Miguel Ángel, y sobre todo muchas gracias por la introducción, porque claro, con esa introducción tan clara, clarificadora de qué es un agente, pues es mucho más fácil que ahora cuando yo cuente lo que hacemos y ponga algunos ejemplos y tal, pues toda la audiencia pueda conectar los puntos, ¿no? Entonces, Segurosía es una compañía que nace para resolver problemas relacionados con todo lo que tiene que ver con automatización, etcétera, que a día de hoy la inteligencia artificial generativa y estos agentes permite, pero específicamente para la industria de seguros, que es una industria que mueve cerca del 6% del Producto Interior Bruto en España y en los países hispanohablantes también supera en algunos casos ese 6% y en algunos casos se queda cerca, un 5 y pico por ciento, ¿no? Países como México, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando que de media estamos hablando de una industria muy, muy potente en cualquier economía que tiene como ingrediente principal, además, los datos, ¿no? Los ingredientes de los seguros son los datos y las compañías de seguros tienen muchísimos datos, históricamente han tenido esos datos y a día de hoy, con todo lo que podemos hacer con estos avances de la tecnología, pues ya estamos viendo aplicación real de del uso de esta tecnología a casos reales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y centrándonos en agentes, hemos intentado resolver distintos problemas de ramos de seguros que son como verticales dentro del mundo asegurador y en algunas de estas verticales con muy buenos resultados. Por ejemplo, en seguros de caución, ¿no? Ahora luego pondré un ejemplillo. Dentro de, como bien explicabas, ¿no? Dentro de la orquestación de agentes, pues tenemos subagentes que hacen distintas tareas. Pues algunos se dedican a clasificar documentos, otros a extraer datos de esos documentos, otros a reconciliar datos que puedan haber repetidos, etcétera, ¿no? Hacer que todos esos datos estén bien. Luego, categorización de datos, etcétera, ¿no? Elaboración de informes. O sea, esto como yo lo suelo explicar, ¿no? A familiares y amigos, es como que tenemos ahí a un pequeño ejército, ¿no? De agentes, de personas que pudieran estar muy especializadas en diferentes labores, ¿no? Y entre todas, al unísono, pues crean un resultado que en nuestro caso y justo en ese caso en concreto
ahorra muchísimo tiempo. Hace el trabajo en 100 veces menos tiempo del que actualmente está haciendo una persona que tuviera que hacer todas esas labores, ¿no? Son como muchas tareas diferentes que a día de hoy hace una persona y que gracias a este agente lo hace en 100 veces menos tiempo. De modo que esas personas pueden generar todavía más valor a la compañía, centrarse en generar más negocio y o dar respuesta a muchos más clientes. En este caso concreto, normalmente en el sector lo que ocurre es que hay una estacionalidad que hacía que cuando llegaba todo el pico, pues no se podía, no había elasticidad. Tú no puedes contratar a suscriptores de riesgos o analistas de riesgos como se contratan camareros y camareras en verano. Son posiciones muy cualificadas, que tienen un ramp-up importante, entonces no se puede contratar y descontratar tan fácilmente. Y de hecho lo que se hacía es que se perdía negocio, ¿no? Había una parte del negocio que no se podía abordar por una propia, pues no poder dar abasto, ¿no? A pesar de que se trabajen más horas incluso, ¿no? Entonces, gracias a estos agentes de suscripción de riesgos, lo que hemos hecho posible es que ahora, al reducir 100 veces el tiempo que se tarda en hacer estos informes, ¿no? Pues puedan dar respuesta al 100% de las solicitudes que les llegan, ¿no? Con el impacto tan importante que esto supone en el negocio, ¿no? Eh, sí, luego pondré otros ejemplos, ¿no? Pero si queréis puedo presentar un poco Sí, pantalla aquí. vamos a Oh, entrar en los tipos de, digamos, de agentes ah, que habéis desarrollado y así em, los participantes pues pueden ver qué cosas se pueden hacer hoy en día y luego iremos también a hablar un poco de los problemas, ¿no? De cómo, de difícil es, cómo de difícil es crear un agente de estos en 2025, ¿no? Y qué podemos esperar de la evolución del desarrollo de agentes. vale. No sé si veis ya la pantalla. Sí, Bueno, nosotros decimos siempre como mensaje, ¿no? Que empoderamos a las personas a través de compañeros y compañeras de trabajo IA. Esto es un punto muy importante y si quieres luego profundizamos un poco, Miguel Ángel, porque claro, nuestra visión siempre va de la mano de que el agente IA ayude a la persona. Y esto es una cosa que a día de hoy, incluso por contrato, incluimos, ¿no? Es que estos resultados que salen tras la labor de los agentes de IA siempre tienen que ser revisadas, o mejor dicho, lo ponemos como que no supone librarte, digamos, de la revisión o el trabajo que haría un humano, ¿no? Esto es muy sí. importante porque, como tú bien indicabas, ¿no? A día de hoy y con esa clasificación que tú decías, siempre tiene que haber esa revisión humana, ¿vale? El agente de suscripción que ponía, ¿no? Aquí lo que hemos logrado es que subiendo un CIF y eligiendo el tipo de garantía de seguros, en este caso energías renovables, y subiendo toda la información de balances de cuentas, pérdidas y ganancias, auditorías de años anteriores, en cuestión de pocos minutos los agentes empiezan a trabajar, ¿no? Aparte, bueno, se conectan también a servicios externos vía API, ve que no tiene esta compañía en concreto ningún tipo de procedimiento judicial con ningún organismo, etcétera. Extrae noticias, por ejemplo, relevantes para la suscripción del riesgo. Pues aquí estamos viendo que esta compañía está recibiendo inversión de distintos organismos, etcétera. Todo esto lo coge de las noticias y analiza los informes financieros que se han encontrado y si algo le chirría, ¿no? Como se suele decir, oye, pues recomendamos revisar esta cantidad en la página 10 de la memoria del año 2023. O sea que, como veis, pues facilita muchísimo todo, ¿no? Y aquí pues ya os podéis imaginar todos los tipos de subagentes que están interviniendo. Como decía antes, pues el extractor de datos, el revisor de datos, etcétera. Incluso hay tema técnico bueno, que no está todavía resuelto, que es en los datos no estructurados tabulares, ¿no? Cuando la tabla está un poco doblada, esto es entrando en mucho detalle, ¿no? Cuando está un poco doblada, pues a veces todavía, dependiendo de la gente, pues tenía dificultades. Entonces tuvimos que idear como
un subagente que dibujaba líneas para guiar al siguiente a que extrajera la documentación, la información de forma correcta. Y aquí le contaba yo también a Miguel Ángel que estuvimos explorando soluciones, por ejemplo, de Y Combinator, que hay algunas que se centran en solucionar este tipo de problemas y bueno, es un problema importante y que por suerte pues estamos resolviendo bien, ¿no? Esto sería un poco al final el informe que elabora en cuestión de menos de 10 minutos. Aquí tiene uno en progreso y aquí otro que ya ha completado, pero como decía, estos son tiempos que una persona tardaba del orden de 2 días en elaborar este tipo de informes y ahora en tan solo 10 minutos tienes un informe que luego tú revisas y, bueno, con el tiempo que tardas en revisar, etcétera, pero bueno, estamos viendo el ahorro de tiempo. Vale. Otro tipo de agentes que tenemos son para autorizaciones. Esto suponía en la práctica, de nuevo, volvemos a resolver problemas del día a día, ¿no? Entonces, nos trasladaban que en las promociones inmobiliarias, por ejemplo, cuando las personas compran un piso, una vivienda sobre plano, pues hay unas entregas de cantidades a cuenta, etcétera, que están aseguradas. Es un seguro que se llama de afianzamiento y ahí había mucho correos de ida y vuelta, intercambio de información, de facturas, de materiales de la construcción y todo esto. Y nosotros aquí lo que hemos orquestado es un conjunto de agentes que analizan todas esas facturas. Si hay algo que le chirría, lo pone en rojo y no deja continuar, digamos, hasta que no expliques por qué. De hecho, aquí está explicando la persona que, digamos, que el error que había encontrado la IA es la diferencia es por un error en el precio de los materiales, entonces ya le permite continuar, seguir el proceso, terminar de subir el resto de información y al final, pues, de nuevo, en cuestión de minutos, pues ya elabora una suma total de todas las facturas, a lo mejor 100 facturas que ha subido la persona y que el total es 29.140,90 euros, corresponde a la promoción inmobiliaria 2 y ya se le va a procesar, ¿no? Pero esto en la práctica eran días de correos, de ida y vuelta, de envío de facturas, de faltas de información, etcétera, etcétera, ¿no? Pues podéis imaginar el ahorro, ¿no? Y luego, por último, el tercer ejemplo real que os quería poner es un agente de seguros, que lo llamamos, que otorga información sobre un tipo de seguro que está muy extendido en España, es muy típico español, es el seguro de decesos, que es el segundo seguro no obligatorio con mayor penetración. Entonces, más de la mitad de la población española tiene un seguro de este tipo, de decesos. Y hemos obtenido la aprobación digamos, de los organismos reguladores y supervisores para formar parte del sandbox financiero español, supervisados por la Dirección General de Seguros, precisamente para resolver temas relacionados. Tengo aquí el móvil para hacer una prueba, que luego si queréis hacemos la conversación, en la cual cualquier persona podría llamar a un número de teléfono fijo. De hecho, bueno, voy a hacer la prueba aquí en directo. Llamas y te atiende la IA. Hola, soy Alex, agente y especialista en decesos de Coverio. ¿En qué puedo ayudarte? Hola Alex, mira, tengo muchas dudas sobre la diferencia entre prima nivelada y prima natural. Hola, entiendo que tienes dudas sobre la diferencia entre prima nivelada y prima natural en seguros de decesos. La prima nivelada es un sistema donde pagas una cantidad fija durante toda la vida del seguro, lo que evita aumentos significativos con la edad. Es ideal para personas jóvenes que buscan estabilidad en sus pagos a largo plazo. Por otro lado, la prima natural va aumentando gradualmente conforme avanza tu edad, ya que se ajusta al riesgo que representa cada etapa de la vida. Suele comenzar siendo más económica, pero incrementa con los años. ¿Te gustaría concertar una cita con un asesor de Coverio para que te explique qué opción se adapta mejor a tu situación personal? Sorry, Alex, my Spanish is very poor. Would you mind to continue in English, please? Of course, I'd be happy to continue in English. I understand you have questions about the difference between prima Entonces, nivelada. podríamos atender a cualquier persona en hasta 99 idiomas
24/7, es decir, puede que haya gente que esté muy ocupada en su día a día laboral y solo pueda llamar por teléfono o dedicarse a este tipo de cuestiones pues a las 10 de la noche, a horas intempestivas normalmente para un humano, ¿no? Pero sin embargo, oye, es cuando a mí me viene bien, entonces llamaré a las 10, 11 o 12 de la noche y me atenderá perfectamente un agente de IA de este tipo y podrá hacer ese tipo de gestiones que decía Miguel Ángel, como puede ser no solo explicarte en detalle cuál es la mejor cobertura en base a lo que a ti te interesa o a tu familia, darte precio, fijar una cita con una persona del equipo comercial, ahí tendrá que conectarse a los calendarios y efectivamente hacer todas esas tareas de las que hablaba Miguel Ángel, ¿no? Pues tiene que conectarse a herramientas existentes como pues el calendar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes de suscriptores, de agentes IA de suscripción de riesgos, a las herramientas que nos conectamos son a las que usan todos estos profesionales, pues usan Microsoft Excel o usan Word, ¿no? Entonces tenemos que conectar esas herramientas para que los informes estén producidos en esa, no solo a lo mejor si usan APIs para conectarse a su propio sistema, eso lo hacemos, pero hay algunos que quieren ya la solución finalista y quieren descargarse el informe en Excel o en Word, etcétera. Pues ahí hemos tenido que conectar todas estas herramientas, lógicamente, y una de las labores que hacen esos agentes es trasladar esto. Tenemos guardarraíles, como bien decía Miguel Ángel, lógicamente aquí, si alguien le pregunta a cualquiera de estos agentes algo que no está dentro de su ámbito, pues no va a saber responderle, o mejor dicho, no le va a querer responder, no le va a responder, o si pues pasamos de ciertos temas, etcétera, que pueda detectar, un agente pueda detectar la urgencia de la persona. En otro ejemplo que no he puesto, ¿no? Que puede ser en siniestros, si detecta la urgencia, pues va a trasladar esa llamada a lo mejor a un agente humano, a una persona humana, porque estamos hablando de un tema muy urgente, ¿no? En caso de siniestros, ¿no? Sin embargo, si es simplemente comunicar que mi vecino está teniendo una gotera o tengo una pequeña humedad o lo que sea, pues eso no es urgente y eso lo puede resolver la IA, ¿no? Pero si es algo pues muy, muy urgente, pues lo va a trasladar a la llamada a una persona, ¿no? Entonces, estos son un poco ejemplos reales de aplicación que estamos poniendo en práctica de agentes en esta industria que como decía el título, ¿no? Es una industria muy tradicional, muy, muy tradicional. Muy bien. Pues bueno, ya hemos visto qué problemas resuelven estos agentes, muy, muy bien explicado y muy, vamos, ejemplos muy reales. Ahora me imagino que la audiencia le estará explotando la cabeza porque en su empresa, en su trabajo, estará diciendo, pues hay un montón de cosas que puedo automatizar, ¿no? Entonces, vamos ahora a los problemas de desarrollar agentes en 2025, ¿no? En el momento en el que estamos, ¿no? ¿Cuáles son, en qué aspectos hay que focalizarse para que un agente tenga éxito? Porque, bueno, lo hemos visto funcionar, pero imagino que el desarrollo de ese agente habrá pasado por muchas pruebas para asegurar que eso funciona bien y no genera ningún problema, ¿no? Cuando automatizas cualquier cosa hay que tener cuidado de los daños colaterales que pueden haber. ¿Cuál es el principal problema de desarrollar agentes en 2025, según tu punto de vista? Súper al punto de lo que decías, Miguel Ángel, principalmente, pues la clave, tienes que tener una orquestación bastante robusta. Nosotros creemos en topologías de grafo pues, dirigida pues con agentes como nodos, flujos que pueden ir hacia adelante y hacia atrás, revisión automática, capacidad de recuperación, un planner que va reorganizando los flujos, etcétera. O sea, esto no es tan fácil como el título de la ponencia, ¿no? No es un chatbot, no es un chatbot con plugins, ¿no? Es una red distribuida que ejecuta tareas de forma autónoma y coordinada. Entonces, todo el tema de poner bien los límites, guardar raíles, hacer pruebas, testarlo todo, es clave, sí, sí, efectivamente. El uso de LLMs, por ejemplo, también es un factor muy importante, ¿no? Si utilizas un LLM muy potente, pues
digamos, el agente va a tener un coste muy elevado, ¿no? Porque Efectivamente. sobre todo estos agentes se llaman varias veces entre sí, hay muchos flujos de datos de un sitio a otro, entonces con un modelo de lenguaje pues muy caro, pues el agente va a salir muy caro, ¿no? Ahí la clave, efectivamente, como tú bien dices, Miguel Ángel, es ver dónde está esa relación de potencia del modelo versus coste, ¿no? Para cada, además, tarea, ¿no? Hay modelos que son muy buenos haciendo ciertas tareas y otros que son mejor haciendo otras. Entonces, para tareas a lo mejor muy demandantes o muy complejas, pues lógicamente tienes que meter un modelo más caro o más efectivo para ese tipo de tareas, pero para el resto de subtareas a lo mejor tienes un modelo muy barato, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que ahí ha estado con la clave de uno de los puntos que son críticos para en 2025 montar este tipo de agentes, que es evaluar muy bien para cada subtarea cuál es el mejor LLM y lógicamente todo teniendo en cuenta también los requisitos de seguridad y compliance, ¿no? Que a nadie se le escapa que en una industria tan regulada como es seguros, pues tienes que tenerlo todo muy bien atado, tienes que tener tenant privados, etcétera, entonces ahí tienes que jugar un poco con qué modelos puedes desplegar también en privado y todo esto, y qué partes del proceso puedes sacar de ahí. Muy bien. En 2025 también hemos visto un proceso de estandarización de todo lo que es un agente de inteligencia artificial, ¿no? Con el protocolo MCP, que ha surgido para conectar un agente con otro, que sería pues la forma, igual que el API está para conectar los programas de dos personas, ¿no? El MCP, este es un protocolo para conectar a dos agentes entre sí y que puedan hablar entre ellos y que se puedan entender, ¿no? Este proceso de estandarización ¿crees que va a evolucionar mucho más aún? ¿O crees que ya están las bases sentadas para que todo el mundo pueda desarrollar agentes de manera más fácil, ¿no? Sí, hombre, ya con lo que hay ya se puede trabajar muchísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos integrando los analistas y a esto que habéis visto, pues para que se pueda, con un servidor MCP, cualquiera pueda usar el LM, Claude, el que quiera, ¿no? Para conectar, integrarse con nuestro analista IA y que genere el informe directamente en un documento Excel, por ejemplo, en su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, ya con lo que hay se puede trabajar. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en eso y creemos que será estándar en 2026 ese tipo de integración. Pero bueno, hay que adelantarse y llegar antes a eso. Muy bien. No sé si has oído el concepto de software 3.0. Sí. Sí, bueno, teníamos el software tradicional, luego vino el software 2.0 y cuando, bueno, este año, hace pocas semanas, ¿no? Se ha acuñado por Andrei Karpathy el de software 3.0, ¿no? Donde directamente, pues cualquier sistema de inteligencia artificial o de lo que sea, se programa directamente en lenguaje natural, ¿no? Ese es digamos, el lenguaje de programación del software 3.0 sería el lenguaje natural y tú podrías, pues, decir cuántos agentes quieres, dónde, qué hace el orquestador, qué hace el otro, etcétera, y eso pues te generaría pues un montón de agentes, te los desplegaría, ¿no? Que es una de las cosas que todavía pues no funcionan muy bien, ¿no? Con todos estos sistemas de agentes y todavía requiere pues mucha intervención manual. ¿Qué piensas de este concepto de software 3.0 en el mundo, aplicado al mundo de los agentes? ¿Crees que es inminente o estamos hablando de todavía un proceso de más años? Primero de todo me reía porque me estaba imaginando a Andrés Torrubia, tío, creando ya el podcast Software 3.0, ¿no? El suyo Se ha actual es quedado Software reposado 2.0 el y, podcast. y ya a lo mejor se tiene que poner el 3.0. Pero efectivamente ahí, Miguel Ángel, eh, no me atrevo a decir hasta qué punto, porque claro, hemos visto mucho esto, ¿no? Y recientemente más, ¿no? Oye, creernos que estamos llegando a una frontera y de pronto subir muchísimo la curva y ir muy rápido y al contrario también ha pasado, ¿no? Que esto a lo mejor luego hablaremos más de esto, ¿no? Pero hemos visto también como una especie de ansiedad por ponernos a esto último que haya y al final a lo mejor estábamos en una meseta un poquito que tardaba un poquito más de tiempo en superarse, etcétera, pero sí que sin duda nosotros
incluso, ¿no? Ya estamos aplicando herramientas, bueno, que no voy a mencionar ninguna para no hacer publicidad aquí gratuita, pero sí que de estas que conversacionalmente hacen virguerías y prácticamente rompen muchas barreras, ¿no? Democratiza muchísimo pues, diseños de productos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que creemos que a futuro estaremos ahí en una IA polimórfica, ¿no? Que se adaptará en tiempo real al usuario, ¿no? A la persona que estará interactuando con ella, con esta IA, y podrá crear pues, prácticamente cualquier cosa, conectará lo que tenga que conectar por detrás y todo esto, ¿no? Pero eso es como una visión ahí que no sabemos cuánto tardará, pero sí que sin duda ya va de eso, la cosa, va de potenciar y superpotenciar las capacidades de las personas y facilitando absolutamente todo en lenguaje natural. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de futuro. Nosotros siempre que hablamos de futuro en el Instituto de Inteligencia Artificial, damos siempre la advertencia, ¿no? De que nadie, por mucho que sepa o por muy talentoso que sea, tiene la capacidad de ver cómo va a evolucionar el mundo, ¿no? Y en concreto con la tecnología, ¿no? Pero sí que está bien, pues de vez en cuando, a proyectar un poco la mirada para ver hacia dónde vamos, simplemente pues para anticiparse y para poder estar preparado a cambios que puedan surgir, ¿no? Pero siempre con esta advertencia de que realmente nadie, ni las personas que más saben de inteligencia artificial en el mundo, saben cómo va a evolucionar, ¿no? Pero vamos a hablar contigo de cómo piensas que estos agentes van a cambiar el futuro del trabajo, ¿no? Antes ya has hecho algún inciso al respecto, ¿no? De que vosotros, vuestra filosofía es, bueno, vamos a hacer que el trabajo sea más fácil, más llevadero, pero no vamos a sustituir personas, ¿no? ¿Cómo piensas que va a evolucionar el tema de los agentes y cómo va a impactar en el futuro del trabajo? Sí, de hecho ahí, Miguel Ángel, efectivamente, pongo el foco en que no tenemos a veces esa capacidad o no tenemos capacidad de ver o de imaginar todo lo que puede, por mucho que lo pienses, por mucho que gente muy talentosa lo piense, cómo esto afecta a nosotros. Pongo un ejemplo, cuando diseñábamos todos estos agentes de IA que atienden llamadas y hacen ese triaje de llamadas, es decir, que atienden todas las llamadas de personas interesándose en distintos tipos de seguros, etcétera, y profundizan. Nunca imaginábamos que las personas que están a lo mejor en un call center, por ejemplo, reciben un montón de noes al día, ¿no? Entonces, Ujú. el 80% de esas conversaciones eran noes con una mella psicológica, es decir, por mucho que todos los que están en ventas siempre digan que están vacunados contra los noes, que cada no lo hace más fuerte o la hace más fuerte, la realidad es que eso tiene un coste psicológico importante, ¿no? Pues están rechazando continuamente. Entonces, el hecho de poner esa primera capa que es la inteligencia artificial, que es la que recibe todos los noes y pasa, digamos, a los humanos esas llamadas que sí que prosperan, pues tiene un impacto, ¿vale? Medible en la felicidad, en la satisfacción en el trabajo que tienen estas personas. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente el 100% de las llamadas van a estar dispuestas a escuchar a esta persona, van a tener esa disposición, esa alegría, ¿no? Y eso impacta muchísimo psicológicamente. Y esto era un efecto no previsto inicialmente o no con tanta importancia como puede estar teniendo. Y eso a futuro veremos sobre todo muchos más impactos de este tipo, ¿no? Cosas no previstas que luego suceden y dijimos, vale, conectando los puntos hacia atrás todo tiene sentido, ¿no? Pero hacia adelante es más difícil. Y pensando un poco en ese futuro del trabajo, siempre nos imaginamos a una persona que sea experta en su ámbito, ¿no? Y que es ayudada por agentes IA especialistas y tienen como esos superpoderes, ¿no? Ese super agency, ¿no? Que se dice en inglés, o esa capacidad de agencia superior que a día de hoy, pues podemos imaginar hasta donde podemos imaginar, ¿no? Pero creo que es
muy prepotente, ¿no? Y hay muchas cosas que van a ser inimaginables por nosotros a día de hoy y que a la vuelta de poco tiempo, eso sí que creo que va a ser poco tiempo, a la vuelta de a lo mejor 1 o 2 años, estaremos mirando hacia atrás y diciendo, es increíble, ¿no? Todo lo que a día de hoy podemos hacer. Nuestro puesto de trabajo actual, o sea, no estoy hablando de grandes cambios, sino nuestro puesto de trabajo actual, cuántas cosas de mi día a día voy a tener la capacidad de hacerlas en fracción del tiempo que estoy dedicando, con mucha más calidad, y puedo dedicar a otras cosas que a lo mejor a día de hoy es impensable, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a haber ahí una necesidad de cambio cultural en las organizaciones, Miguel Ángel, impresionante, es decir, capacidad de gestionar esas tareas que van a convivir, ¿no? De humanos y agentes IA, ¿no? Y ahí hay una labor muy grande, ¿no? Por hacer primero de los propios profesionales, por reciclarse, por aprender de inteligencia artificial, de las potencialidades que tiene, de cómo aplicar inteligencia artificial en su día a día, cómo mejorar sus propias tareas, pero de forma, o sea, como una reflexión que tiene que hacer la propia persona, ¿no? Y por supuesto, por encima, ¿no? Pues todas las organizaciones también pensando en eso, ¿no? Y yo creo que es una cosa que vamos a ver y va a ser bastante profundo, pero bueno, no lo sabemos. Muy bien. Y por último, te quería preguntar sobre cómo ves que van a cambiar las organizaciones con todo este tema de agentes en los próximos años. Es decir, al final el objetivo es llegar a la película Her, ¿no? Donde eh, tienes un agente personal que habla con otros agentes y que va haciendo cosas, ¿no? Y cada empresa, cada organización expone sus propios agentes y, bueno, ese es, digamos, el objetivo final, ¿no? Pero ¿cómo crees que van a cambiar? ¿Cómo crees que va a ser la evolución en los próximos años de las organizaciones con la inclusión de los agentes? Pero antes de responder, quiero hablar con la audiencia, aprovechar este momento para contar que todo esto es lo que analizamos en nuestro máster ejecutivo en inteligencia artificial, que la próxima edición será en octubre, y para los, digamos, los oyentes de este webinar vamos a compartir un código de descuento de 200 euros para no, de 300 euros, perdón, que lo tenéis ahí, agentes 300. Si os matriculáis en el próximo máster utilizando ese cupón, tendréis 300 euros de descuento en la próxima edición del máster. Y ahora sí, Juanmi, respóndeme cómo crees que van a cambiar en los próximos años y por qué consideras que es importante que las empresas cambien con todo esto de los agentes. Sí. Lo primero y más obvio es que la que no cambie se va a quedar atrás. O sea, esto es una cosa que ya estamos viendo, ¿no? Al contrario, o sea, estamos viendo cómo las que están utilizando agentes IA, ¿no? Ya hay primeros informes sobre eso, dicen que están creciendo mucho más, ¿no? Que las que no están utilizando esto. Pero es que a futuro yo creo que la diferencia se va a hacer mucho más palpable. De hecho, equipos pequeños podrían, con la agencia, con la superagencia que te da estos agentes IA, ser capaces de competir con bichos muy grandes, con gigantes, precisamente por ser muy eficientes utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, sí o sí es una cuestión de supervivencia que las organizaciones sean capaces de adaptarse. Entonces, ¿cómo lo harán? No sabría decirte, Miguel Ángel. Sí que sé que tienen que ponerse muchísimo las pilas, ¿no? Para pensar en ese futuro, ¿no? Y es, supongo que difícil cuando no hay tantos profesionales en las organizaciones que conozcan en profundidad, ¿no? Las implicaciones que pudieran tener esta tecnología, estos agentes de IA. Entonces, no puedo más que animar a todas las personas que estén en esta audiencia a formarse, por ejemplo, en el máster este de inteligencia artificial vuestro, o por sí misma buscando información e informándose muy bien de todo esto. Por supuesto, el que estén aquí es un punto muy importante porque ya demuestra ese interés y esas ganas por saber más sobre ese futuro, pero sí que va a ser una labor que tiene que venir también
top-down y bottom-up. Todos los trabajadores tendrán que ponerse su granito de arena, ¿no? Por ponerse las pilas ahí y, por supuesto, de las organizaciones desde arriba, entender muy bien las implicaciones y hacer. Pero en la práctica habrá de todo. Imagino que habrá organizaciones que lo hagan muy bien. Ya estamos viendo casos como la española FreePic, ¿no? Que ha sido capaz de un negocio muy tradicional y muy en la punta de lanza de lo que estaba siendo la transformación que la IA estaba generando, ser capaces de evolucionar ahí, ¿no? Para estar en la competición, pero hay muchos otros ejemplos que les va a ir llegando. Es decir, donde primero llegó pues al mundo de la imagen, vídeo, etcétera, pero es que en todos los ámbitos va a tener impacto todo esto y hay que ponerse las pilas ahí. Muy bien. Tenemos alguna pregunta de los oyentes. Nos dice Antonio Ruiz, entonces, ¿sois agentes de seguros o dais el servicio a aseguradoras? A lo mejor lo has comentado, pero no lo he escuchado. Sí, nosotros tenemos dos sociedades. Una que tiene la figura jurídica regulada para distribuir seguros, ¿vale? Pues supervisada por la Dirección General de Seguros y todo esto, es decir, cumplimos con todo el requerimiento, toda la complejidad regulatoria. Y luego tenemos otra sociedad que es la de desarrollo de software, ¿no? Entonces, la respuesta es que prestamos servicios a compañías aseguradoras, agencias de suscripción, brokers, etcétera, con estos servicios digamos, de desarrollo de software especializado en inteligencia artificial, pero a veces hay casos en los que una compañía aseguradora quiere innovar y quiere explorar todo esto, pero cumpliendo con la regulación, etcétera, y sin hacerlo a lo mejor internamente. Para esos casos utilizamos nuestra otra sociedad que es la que está regulada por la Dirección General de Seguros. Entonces, para eso es un poco que utilizamos esta figura. Ujú. Muy bien. Nos preguntan también, Álvaro, ¿cómo resolvéis las caídas de los LLMs? Por ejemplo, hace poco estuvo caído OpenAI durante un tiempo y etcétera. Bueno, pues ahí Si pivotasteis a otro o lo tenéis claro. efectivamente, eso es una gran pregunta y efectivamente eso, dentro de las cosas a tener en cuenta que comentaba Miguel Ángel este 2025 para crear agentes de IA es que tengas la capacidad de mover a otro modelo. Eso tendrá el riesgo, ¿no? De que hay incertidumbre, ¿no? De que otro modelo pueda funcionar con las pruebas Eso es. que habéis hecho, ¿no? Vosotros. Correcto. Eso efectivamente, es un trabajo a resolver o en el que estamos trabajando y justo es ese. Sabemos que a futuro podrá ocurrir, aunque eso, bueno, supongo que todo el mundo de la audiencia sabe que a veces en Black Friday se ha caído Redsys, ¿no? Y ha dejado pues a taxistas tirados, a e-commerce que son sus días fuertes, pues sin poder llevar a cabo su labor, ¿no? De transacciones monetarias, porque se ha caído la plataforma que orquesta todos los pagos online, ¿no? Pues eso ha ocurrido en el pasado con las implicaciones que tenía, ¿no? Y a futuro, pues en esto pues existe también ese riesgo, ¿no? De que se pueda caer pues, un modelo, tengamos que ver qué soluciones tenemos. Muy bien. Otra pregunta tenemos de Begoña. La voy a leer a ver si me aclaro, porque a lo mejor son términos un poco complejos. ¿Cómo impacta el RIA y su defunción de los sistemas de IA destinados a ser utilizados para la evaluación de riesgos y la fijación de precios en relación con las personas físicas en el caso de los seguros de vida y de salud como sistemas de alto riesgo en su contratación y comercialización? Vale, efectivamente. Ahí nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es no meternos precisamente en seguros de vida, ni en profundidad con, por ejemplo, este tipo de seguros más complejos. Justo antes del webinar tenía una reunión con el presidente del Instituto de Actuarios Españoles y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Él me preguntaba, oye, Juanme, ¿cuándo vemos la posibilidad de tener agentes IA operando, por ejemplo, en seguros de vida o en pensiones que requieren como un asesoramiento mucho más complejo y tal? Y
directamente mi respuesta ha sido que no nos vamos a meter todavía y ya veremos en el futuro cuándo nos metemos, pero efectivamente ahí hay mucha carga regulatoria, sobre todo se trata de carga regulatoria, que mejor no, por ahora, quedarnos ahí, ¿no? Vale, pues yo creo que ya está todo respondido. No hay ninguna pregunta más tampoco vamos, en el diálogo de pregunta y respuesta. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Juanmi, por haber estado hoy con nosotros. Preguntáis también si la sesión será grabada. La sesión está siendo grabada y la pondremos a disposición de todo el que se ha apuntado a este webinar. Y nada, si queréis apuntaros al máster, también recordaros que este código de Agentes 300 que veis aquí solo tendrá validez durante hasta el viernes, ¿no? Creo que unas 48 horas o así. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo webinar que organicemos. Muchísimas gracias.